Hola, soy la profesora Ana González y a continuación resolveremos los ejercicios de la semana número 3, ciclo 2017-2. Bien, vamos con la primera pregunta. Corresponden a las características fundamentales de las civilizaciones que se desarrollaron en el Valle de Mesopotamia. Vamos a recordar un poquito cuáles son los periodos mesopotámicos. Recuerda, primero está el periodo sumerio-acadio, que es un periodo en donde no encontramos una capital fija. ¿Por qué no encontramos una capital fija? Porque es un periodo en donde se desarrollan ciudades-estado. Las ciudades-estado son aquellas que tienen su propia religión, su propio dios, su propio sistema administrativo, y esto provoca que en cada lugar tengamos una capital importante. En este caso no vamos a poner ninguna porque tendríamos una lista bastante grande. Por otro lado, el gobernante sigue siendo un rey local, ¿no? Aquí también aparece el calendario, que tú ya sabes que en el caso de Mesopotamia es un calendario de tipo lunar, ¿no es cierto? Porque ellos se dedican a el comercio. Bien, no vamos a poner nada en gobernante y dios porque así como hay un número determinado de capitales, también hay un número determinado de dioses y gobernantes según las ciudades que existan. Luego está el primer babilónico. El primer babilónico es súper importante en la medida en que ahí aparece uno de los personajes históricos más importantes de este periodo, que es el famoso Hammurabi. Hammurabi, que es el gobernante del primer babilónico, y su dios, el más importante de todos, Marduk. ¿Verdad? Marduk. La capital, recuerda, Babilonia. Y lo más importante aquí es la aparición de un cuerpo de leyes organizado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos referimos al famoso Código Hammurabi. Luego tienes el periodo asirio. ¿Por qué es importante el periodo asirio? Primero, por su gobernante, Asurbanipal. ¿Y Asurbanipal qué hace? Asurbanipal, que tiene capital, su periodo en Nínive, es el que lleva a la máxima expansión territorial a Mesopotamia. Además, es un periodo en donde el estado militar se expande, se profesionaliza el ejército. Luego está el segundo babilónico, y en el segundo babilónico dos personajes importantes, uno Nabucodonosor II y el otro Nabopolassar. En este caso, recuerda, la capital vuelve a ser Babilonia, y aquí hay dos cosas importantísimas. Lo primero, el avance del ejército mesopotámico y la derrota completa de los fenicios y los hebreos que habían tratado de invadir Mesopotamia. Hasta ahí todo bien, todo muy estructurado, todo muy controlado. Hay algo que no pueden controlar a los mesopotámicos y es una siguiente invasión. La tercera invasión es la de los persas, que a manos del famoso Ciro el Grande derrotan al ejército mesopotámico y llega a su fin todo el imperio de Mesopotamia. Entonces, cosas importantes del segundo babilónico, básicamente invasiones. Las dos primeras controladas por los mesopotámicos y la última que se sale de las manos y son los persas los que toman el poder. Es por ello que vamos a ir ahorita rápidamente a ver tus ítems. Dice, 1. Los sumerios desarrollaron un estado militarista y centralizado. Falso, no es centralizado, porque hemos visto que en el periodo sumerio-acadio tenemos muchas capitales, muchos gobernantes y también varios dioses. Esto es falso. ¿El imperio acadio presentó como capital Nínive? No, Nínive es imperio asirio, como lo dice tu cuadrito. Falso también. El primer imperio babilónico fue destruido por la invasión de los hititas. El primer babilónico sí es cierto, no lo hemos apuntado en nuestro cuadrito, pero es cierto. El código Hammurabi, si bien es cierto, organiza la sociedad mesopotámica, no puede parar la invasión de los hititas. ¿Y por qué no? Porque Mesopotamia todavía no conocía a gran escala el hierro.
En cambio, tú sabes que los hititas sí lo hacían, por eso su ejército era mucho más grande y mucho más poderoso. Esto hace que tambalee un poco el sistema político, un poco el sistema administrativo, pero se va a mantener todavía Mesopotamia como un imperio. Esto es verdad. 4. El imperio asirio fue el mayor estado militar de Mesopotamia. Te lo acabo de decir, Asurbanipal, el que lleva a la máxima expansión territorial en Mesopotamia y profesionaliza el ejército, por eso es el estado de mayor implicancia militar. Verdadero. El segundo imperio babilónico avasalló a los fenicios y hebreos. Lo habíamos comentado también, sus invasiones fueron fallidas, Mesopotamia responde y terminan destruyéndolos por completo. Es por eso que tu clave es 3, 4 y 5, dedito. Pregunta número 3. Con respecto al desarrollo histórico de Egipto, relaciones según corresponda. Bien, esta pregunta también la podemos resolver a través de un cuadro para ordenarnos mejor. Y vamos con los periodos egipcios. Aquí te he puesto solamente 5 que intervienen en la pregunta, pero tú ya sabes que aquí nos falta la baja época o la última parte del imperio, que sería el famoso imperio helenístico, ¿no? Bien, para responder la pregunta voy a dar las características principales y después ya vamos uniendo. Mira, en cuanto al periodo predinástico, en este periodo hay que ver varias cosas. Lo primero es que es un periodo de iniciación y todos los periodos de iniciación son periodos en donde aparecen las ciudades de estado que tú en el caso de Egipto ya lo hemos visto, ¿no? La conoces como Nomo o una ciudad de estado. Como te había dicho ya en la teoría, las ciudades de estado o Nomo egipcios son ciudades que tienen su propio Dios, su propia religión, su propio sistema administrativo, y esto hace que sean tantas como en Mesopotamia que no tengamos una capital fija, ¿no es cierto? El gobernante, ahí no tenemos un faraón todavía porque cada uno tiene su propio gobernante, tenemos un gobernante local llamado nomarca, ¿verdad? Vaca. Ahora bien, nos vamos también en ese periodo predinástico a dar cuenta de que aparece el calendario. ¿Un calendario de qué tipo? Calendario solar. ¿Por qué? Porque los egipcios son 100% agricultores. Y cuando uno es agricultor, viene toda una suerte de lógica. Si yo soy agricultor, quiere decir que mi sistema económico está basado en la tierra y en el crecimiento de las plantas. Pero para que puedan crecer las plantas, ¿qué debe haber? Proceso de fotosíntesis. Pero para que haya proceso de fotosíntesis, debe haber ¿qué cosa? Debe haber luz solar. Por eso el sol, en todas las sociedades agrícolas, como en los incas, en los aztecas o también en el imperio egipcio, es tan importante y a él se le rinde culto, que es básicamente la fertilidad y la vida. Por otro lado, también debes recordar, está el periodo arcaico, también conocido como periodo tinita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante? La aparición de un faraón. Y ese faraón es el famoso Menes, también conocido en el mundo del Ampa como Narmer, ¿no es cierto? Menes o Narmer, ¿qué trae de novedad? Su novedad y lo más importante del periodo es la unificación de el Alto y el Bajo Egipto. Cuando hablamos de unificación, hablamos de una conjunción, hablamos de una unión, pero de manera territorial solamente. Luego está el Imperio Antiguo, también conocido como el periodo menfita, obviamente con su capital Menfis, ¿no? Su capital es Menfis. Aquí, el más importante de todos, sin duda alguna, Sócer. Y en este periodo aparece la construcción de la arquitectura monumental. Profe, ¿cuál es? Por supuesto, las pirámides. De Keops, Kefren y Miserinos. Así también como la altiplanicie de Gizeh, entre otras. Mira que la construcción de las pirámides dicen varias cosas. Lo primero es que tienes que entender que una pirámide no es simplemente un adorno o las 3 pirámides que tú ves aquí. Son
elementos funerarios, y los elementos funerarios o construcciones funerarias son aquellas que sirven para mantener el prestigio y la memoria de los gobernantes y de las personas importantes. No todos se entierran en una pirámide, solamente la gente que es de la clase alta o los administrativos. Es por eso que vamos a tener no una, ni dos, ni tres, vamos a tener cientos de pirámides con diferentes estructuras dependiendo de la persona que se encuentre ahí. Luego tienes el primer tebano o el imperio tebano, también conocido como imperio medio, ¿no? Su capital es Tebas, ¿ya? Y en este periodo hay un florecimiento cultural del Egipto muy importante. Este florecimiento cultural es aprovechado por las sociedades que están alrededor de ellos. Una de las que siempre van a buscar nuevos espacios para poder vivir porque son nómades, aunque conocen el hierro, son los hicsos. Los hemos visto en Mesopotamia, también van a intentar entrar al Egipto. ¿Y qué hacen ellos? Ellos invaden el Egipto. Pero esta invasión va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque los hicsos, así como los hititas, van a ser los primeros en incluir el hierro en el Egipto, y esto va a hacer que Egipto crezca. En vez de que caiga con los hicsos, va a hacer que crezca. ¿Por qué? Porque el hierro es el principal elemento para una sociedad guerrera. Y Egipto se convierte entonces en una sociedad expansiva, con un ejército profesional. ¿En qué periodo? En el Imperio Medio, en el Imperio Nuevo, disculpa. Y en el Imperio Nuevo aparece, por supuesto, Tutmosis III, que es el que profesionaliza el ejército. Además también, recuerda, está Amenofis IV, Amosis, pero al final de este periodo empieza otro periodo de decadencia por una crisis económica en el Egipto, producto de los cambios climáticos, ¿cierto? Y esto provoca, ¿qué cosa? La decadencia egipcia y la invasión extranjera por parte de los griegos, ¿no? Es por eso que, viendo nuestro cuadro, vamos ahora a nuestra relación. El periodo timita, entonces, es en el periodo en el que se va a dar la primera unificación del Alto y el Bajo Egipto. En el periodo menfita aparece la arquitectura monumental. En el imperio tebano, o sea, se refiere al primero, ¿no es cierto?, se culmina la invasión de los hicsos. En el imperio neotebano, o sea, el imperio nuevo, se da la decadencia egipcia por la invasión extranjera de los griegos. Y finalmente, en el periodo tardío, aparece la expansión del Egipto al cercano oriente. Por eso que tu clave es la letra E. Pregunta número 4. En relación a las características de la antigua China, señale verdadero o falso. 1. En el periodo Shang se masifica el uso del bronce para distintos fines. Eso es verdadero. Recuerda, el bronce puede tener diferentes utilidades. Puede tener utilidad para armas, importante para la expansión. Puede tener también el uso monetario para la creación de monedas y la ampliación del comercio, y también para algunos elementos no suntuosos, no religiosos, pero sí de uso cotidiano, ¿no? Por ello tu pregunta es, tu ítem es verdadero. El emperador Shi Huangdi estableció el confucianismo. No, Shi Huangdi no establece el confucianismo. El confucianismo aparece en la dinastía Zhou. Y en la dinastía Zhou aparecen tres filósofos importantes: Lao Tse, Mencio y Confucio, ¿cierto? Por ello es falso. Confucio propuso una reforma educativa para transformar la sociedad. Eso es cierto. Confucio decía que China tenía un problema. Y el problema era el tipo de gobierno y las personas que gobernaban. Él decía, dense cuenta, en el mundo los grandes problemas son resueltos por aquellas personas que tienen mucha práctica. A Confucio no le importaba el conocimiento de las letras, las artes, no. Le importaba el conocimiento de los problemas y la resolución de estos en la vida.
Eso le importaba. Es decir, el conocimiento de vida. Cuanto tú más problemas hayas tenido, ibas a ser una mejor persona para resolver problemas y un mejor gobernante. Es por eso que él decía, ¿qué mejor que las personas del pueblo para gobernar? Porque su vida es un solo de problemas. Todo en su vida es problemas. Para conseguir comida, para conseguir lugares donde vivir, todo es problema. Y ellos, aunque tienen esas dificultades, siguen todos los días luchando con eso. Ahora, ¿te imaginas qué sería si le dieran educación? Sería lo máximo, porque tendrían el capital teórico y el capital práctico. Y de esa manera quería sacar a flote un mejor gobierno para China. Un gobierno del pueblo con educación. Confucio decía que tú no debes preocuparte de las cosas, debes ocuparte de las cosas. Si tienes un problema y no puedes resolverlo, ¿por qué te preocupas? Y si tienes un problema y puedes resolverlo, ¿por qué te preocupas? Es importante el conocimiento de los diferentes problemas dentro de tu vida, ¿no? Eso es muy importante para Confucio. Y se puede plasmar en la sociedad fácilmente. Bien, esto es verdadero. La dinastía Qing logró la unificación político-territorial de todo el país. Eso es cierto. Ahora hay que hacer una precisión aquí. La dinastía Qing es cierto, logra unificar, pero de manera político-territorial. Solo eso, porque la casa sacerdotal no está dispuesta a perder su poder. ¿Cómo lo unifica? A través de los pesos, las medidas, la moneda, ¿no es cierto? Y las diferentes directrices que va a dar Shi Huangdi para su gobierno, ¿no? Tu ítem es verdadero. En el periodo Zhou, el este de China se fragmentó políticamente. Esa apreciación también es verdadera. En el periodo Zhou aparecen diferentes tipos filosóficos y cada uno, Confucio, Mencio, Lao Tse, propone un tipo de gobierno diferente. Y es por eso que se fragmentan, porque cada uno tiene una forma de ver la realidad política totalmente diferente. Por eso es que tu clave es verdadera. Entonces tu pregunta se responde con la letra C. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Pregunta número 5. Con respecto al periodo védico o de hegemonía aria en la India, es correcto afirmar: surgió el sánscrito como lengua culta de la India. Eso es correcto. En el periodo védico, recuerda, tienes la lengua sánscrita para poder interpretar los textos sagrados que son los 4 Vedas, ¿no es cierto? Por otro lado, te ponen aquí, aparece el hinduismo y los textos sagrados filosóficos. Eso es cierto. Y yo quiero que entiendas que el hinduismo no es una religión. El hinduismo es una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida implica un concepto básico, que es la armonía, ¿no? La armonía que puede llegar a relacionar el ser humano y el universo, ¿no? El ser humano y el universo. Sobre todo de control, de tranquilidad, ¿no? Que es muy importante para ellos, y la relación sobre todo con la naturaleza. Se inicia la tradición literaria hindú en las epopeyas. Sí, recuerda que las epopeyas son importantes para todas las sociedades, porque ellas permiten sacar lo más importante de los valores heroicos o guerreros de algunos personajes que van a representar o van a ser parte del origen de las sociedades a posterior. Surge el budismo en contra de las castas. El budismo no está en contra de las castas tampoco, ¿ah? Recuerda que para hablar de castas deberíamos hablar más bien del periodo brahmánico, porque es más bien el dios Brahma el que organiza las castas en la India, no Buda. Buda es un príncipe que tiene una vida perfecta, armoniosa, que puede conectar perfectamente el universo, la naturaleza y su propio cuerpo, y que inclusive crea espacios diferenciados
pero que no se llaman castas. Los espacios diferenciados en el budismo son el nirvana y el paranirvana. El nirvana es el espacio de tranquilidad, de control, de equilibrio, en donde tu cuerpo y la naturaleza se encuentran en armonía, y al cual nosotros con meditación y con mucha práctica mental podríamos llegar, inclusive los sacerdotes. Pero luego está el paranirvana, que es el lugar perfecto, y ese lugar perfecto no ha sido alcanzado por nadie, solo por Buda, que es aquel ser, porque no le podemos llamar ni Dios ni nada, aquel ser que ha llegado a la complexión de todo esto, ¿no? Ahora, él no habla de castas. ¿Dónde hablamos de castas? En el periodo brahmánico. El dios Brahma, él sí, de la boca de Brahma salen los brahmantes, que son los sacerdotes. De los brazos de Brahma salen los kshatriyas, de los pies de Brahma salen los shudras. También están aquellos que no tienen casta, y los que no tienen casta, ¿quiénes son? Los parias, los dalits, ¿no? Aquellos que no tienen un lugar. Y cuando tú no tienes un lugar en el cuerpo de Brahma, tampoco tienes un lugar dentro de la sociedad, porque cada parte del cuerpo de Brahma es una casta, ¿no? Por eso es falso. Se considera el sistema de castas con predominio sacerdotal. El sistema de castas, ya te he dicho, no es en el periodo védico, es en el periodo brahmánico, ¿no es cierto? Que luego se desarrolla con mucho ímpetu en la Edad de Oro, en el periodo Gupta, ¿no? Por eso es que tu clave es la letra A, 1, 2 y 3. Bien, eso ha sido todo por esta semana. No te olvides de conectarte en nuestro siguiente capítulo.